Hola, muy buenos días, tardes o noches. Me presento, mi nombre es Jimena Galicia Vera y ahorita voy a presentar mi proyecto de la teoría del acto administrativo. En este caso mostraremos durante este paso un buen de procesos, no solamente de una manera práctica, sino también teórica. Y traté o hice el intento de poner ejemplos muy sencillos para comprenderlo o al menos compararlo con nuestra vida rutinaria. Entonces, me saltaré un poco, en este caso, la introducción, que pues es lo que ahorita acabo de mencionar, que detrás de todo un acto administrativo no solamente lleva un buen de procesos, sino también ver el cómo está estructurado, el cómo, en qué tiempo se establece. Tiene un buen de pasos que lo veremos un poco más a continuación, pero me gustaría iniciar de una manera más rápida. Primeramente viendo el concepto de qué es el acto administrativo. El primero es que el acto administrativo es una decisión tomada por un organismo del Estado para cumplir con sus funciones y responsabilidades para servir a la comunidad. En sí podemos ver que el Estado literalmente su función es encargarse por el bien común, como habíamos retomado en las clases, de que no solamente es encargarse de que, de actos económicos, sino también de lo social, de lo cultural. Por eso, por eso mismo existen las secretarías, de hecho. Entonces, ya va con esto, veremos la clasificación de los actos administrativos. El primero es por razón de los efectos generales que producen, y aquí podemos notar, o bueno, al leer el texto, actos administrativos que producen efectos jurídicos y actos materiales que en sí mismo no producen efectos jurídicos. Acá puse dos ejemplos, un poco más para entenderlo de una manera más clara. En los actos administrativos con efectos jurídicos vienen siendo las sanciones o las multas impuestas por una autoridad, ya sea de que no, pues voy conduciendo o de que pues en este caso puedo venir ebria o la persona puede venir ebria. Entonces se le pone una sanción o bueno, en este caso una multa, que es lo más adecuado. Ya después tenemos los actos materiales que no producen efectos jurídicos, que son los nombramientos o designaciones. Aquí no metes tanto el aspecto tan legal o una consecuencia legal, sino es más bien lo contrario, sino solamente es como una asignación o algo que no involucra algo riesgoso como lo que anteriormente habíamos comentado. Después tenemos por razón de las voluntades que intervienen en su formación. Acá puse un cuadro. De hecho, a lo largo de esta presentación van a observar, o en este caso va a observar, que puse varios cuadros para poder entenderlo un poco más breve y no sea tan confusa la información. El primero es el concepto de unipersonales. Aquí solamente interviene un solo servidor público, aunque aclarando con este apartado es de que conforme lo iba realizando me di cuenta de que conforme iba avanzando los conceptos iba aumentando la cantidad de gente involucrada o los órganos involucrados. Entonces tiene mucho que ver el orden. Y después tenemos los colegiados, en donde no solamente ya interviene un servidor público, sino ya intervienen diversos servidores públicos, pero de un mismo organismo, como ahorita mencioné en la presentación. Después tenemos los colectivos, en donde intervienen simultáneamente dos órganos o más, y en este caso en la formación de un acto administrativo. No solamente se involucran los servidores públicos, sino ya aquí es donde se empiezan a meter más órganos a través de esto. Después tenemos los complejos, donde ya no solamente son dos órganos o más, sino ya son más de dos órganos, ya involucra un poquito más, pero de una manera más excesiva. Y después, de esta manera conlleva a que el acto del segundo órgano depende del primer órgano para ser válido y eficaz. Aquí me gustaría aclarar de que, por ejemplo, eh, todo lo que haga el primer órgano va a depender mucho de lo que haga el segundo. Es como su compañerito, de que no, pues con base a lo que tú hagas, yo me voy fijando poco a poco cómo lo vas haciendo, de que para ver si lo estoy haciendo bien, etcétera. Como que van de la mano. Entonces, todo lo que haga el primer órgano va a influir en cómo lo vaya a hacer el segundo y cómo vaya a resultar. Entonces, después tenemos el acto de unión, que consiste en que un órgano del Estado u organismo descentralizado celebra un acto en unión con un particular o valida un acto de unión entre particulares.
Un ejemplo aquí puse que es un contrato entre una empresa y el gobierno para la construcción de un lugar público. Acá, de hecho, en las clases pasadas también involucra el tema del matrimonio, donde también influye la relación entre un Estado y un particular, o en este caso particulares, ¿verdad? Esto sería el acto de unión donde ya se involucran ambos órganos. Entonces ya. Después tenemos el acto administrativo de eficacia. El acto del segundo órgano no produce efecto hasta que el acto del primero se compruebe. Ahorita lo veníamos anteriormente comentando de que si el primer órgano no avanza, el segundo tampoco, entonces van de la mano. Y aquí lo menciona de que si el segundo órgano no produce un efecto, es porque el primero no se ha hecho válido. No tiene que avanzar el primer órgano para que se haga válido todo, entonces todo depende del primero. Después tenemos el acto administrativo de validez. El acto del segundo órgano es inválido si el acto del primer órgano llegara a resultar inválido. Aquí es un poco más obvio de que si ninguna no se hace, la otra tampoco. De plano no tiene coherencia de que hay uno sí y el otro no, sino como van de la mano, si uno no se llega a realizar o no llega a ser válido, el otro tampoco. Después tenemos en razón de su vinculación con la ley. El primer inciso son los reglados, son aquellos que se rigen por normas jurídicas específicas, por lo que no se puede tomar en cuenta la interpretación personal. Toda decisión debe ser tomada con base a la ley, como por ejemplo que te aprueben por una prueba de conducir y tener una licencia. Acá me gusta relacionarlo, por ejemplo, de que un juez llega a tener algún caso, no puede tener todo basándose en su experiencia, todo en a lo que sepa en sí, sino de que todo tiene que ser conforme a lo que dice la ley. Entonces, no es porque, ay, yo creo que la persona es inocente o yo creo que la persona es así. No, tiene que hacerlo conforme a lo que dice la ley, a lo que marca la Constitución. Entonces, todo va con base a esto. Después tenemos las discrecionales. Menciona que los servicios públicos tienen cierta flexibilidad al momento de tomar decisiones basadas en su experiencia, siempre y cuando sigan los límites de la ley. Acá va justamente de la mano con lo que ahorita estaba mencionando, aunque aquí en este punto menciona que sí pueden tener una cierta flexibilidad. Por ejemplo, está bien que tenga una interpretación personal, pero no un 100%, sino de que no que tome sus decisiones basadas 100% a lo que él cree o ella crea, sino que se puede basar un poquito en lo que ya tiene un poco de experiencia, pero sí tiene que seguir, o en este caso, tiene que seguir siendo, perdón, seguir siendo fiel a lo que marca la ley sin salirse de ello, sin tener como de que, me voy a desviar por esto porque yo lo creo y es lo que pienso. No, tiene que seguir ese rumbo a lo que ya mencioné y lo que marca. Entonces, por eso es de que puse de que siga los límites de la ley y que no se tiene que salir de como de ese carril, por así decirlo. Después tenemos, no me salté ninguna, no, perdón. Por razón de las modalidades del acto administrativo. Se refiere a la existencia de condiciones que repercuten en un acto jurídico o administrativo. Por ejemplo, un gobernador será elegido, pero dentro de 2 años. Es como de que aquí lo marqué como el pero, porque es como de que sí, lo vas viendo como a largo plazo, de que sí se va a hacer, pero en un futuro, no ahorita, sino de que es una condición que se establece de que sí, te lo vas a hacer, lo vas a lograr, pero bajo esta condición y dependa a qué tiempo sea. Después tenemos por razón de su definitividad. Aquí las decisiones que pueden cambiar después, antes, después de tomar una decisión o decisiones finales que ya no se necesitan más revisión. Después tenemos por razón de los efectos jurídicos que producen. Se otorgan nuevos derechos o beneficios a una persona, lo cual también se divide en acto de admisión, en donde cuando un particular accede a la prestación de un servicio público como el sistema educativo. Acá no tiene tanto chiste entenderlo, sino simplemente de que una persona tiene ese privilegio, bueno,
digamos que privilegio, se podría decir, porque no todos tenemos las mismas oportunidades de acudir a un mismo servicio. Y en este caso, un particular o una persona puede acceder a una prestación de un servicio público que le brinda el Estado, ya sea el sistema educativo, el sistema de salud, etcétera. Después tenemos los actos de dispensa y exoneración. Estos actos eliminan o relajan un requisito que normalmente la ley exige, facilitando que una persona realice una actividad o cumpla una obligación de manera más flexible. Ya después tenemos los actos de aprobación. Aquellos son los que la autoridad autoriza documentos entregados por un particular, al igual que también aplica cuando un órgano jerárquico superior autoriza algo relacionado a un órgano jerárquico inferior. Acá, por ejemplo, de que ya sea las salas de congreso, etcétera, de un orden jerárquico aprueben alguna cierta ley y digas, no, pues, o algún órgano jerárquico inferior diga, no, pues me gustaría proponer una cierta ley. Entonces tiene que pasar por un órgano jerárquico superior y si al órgano superior no le convence, pues vota eso y tiene que regresarse otra vez del inicio. Entonces va dependiendo mucho el tipo de convencimiento y el que tanto beneficie para la comunidad, perdón. Después, bueno, el primer punto, pues, de que es muy sencillo, la autoridad autoriza los documentos entregados por un particular, de que, ok, ya sea algún tipo de trámites, ya sea visa, pasaporte, etcétera, aquello que involucre el ámbito administrativo que sean entregados por un particular. Después tenemos los permisos, licencias y autorizaciones. Un particular tiene un derecho preexistente de llevar a cabo alguna actividad, por lo que hay leyes que imponen tener como requisito algún permiso, licencia o autorización para salvaguardar la seguridad y la salud pública de los individuos. Acá menciona que es importante tener este tipo de requisitos para que no exista un cierto como tipo libertinaje que pueda afectar a otras terceras personas que por causa de, no sé, eh, de algo incoherente que nosotros podamos hacer, se la lleven otras personas las consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, conducir y estar a una velocidad exageradamente alta. Entonces, por tener esas ideas diseñosas o malas, se la puede llevar una persona que, por ejemplo, esté cruzando la calle y te la lleves así de volada. Entonces, es necesario tener estos permisos y licencias y autorizaciones dadas por un órgano, o en este caso, ya sea los de tránsito, que por cierto te tienen que hacer un examen para ver que estés calificado, que casi muchos no hacen porque compran la licencia, pero X. Entonces, es necesario que se implemente este tipo de actividades o requisitos para que se pueda guardar la integridad de las personas. Después tenemos la concesión, que es un acto administrativo por el cual el Estado autoriza la explotación de un bien o un servicio público, sino la actividad originaria del Estado. Acá es muy sencillo de explicar. Por ejemplo, alguna empresa extranjera está interesada en abrir su negocio o fábrica aquí en Nuevo León. Entonces, el Estado le puede autorizar una explotación de recursos para poder abrir eso o, bueno, hacer uso de esos recursos para poder fabricar o ejercer aquí en el Estado, por así decirlo. Pero esta actividad sería ya como con propiedad del Estado, que el Estado tenga, ¿no? Pues ese derecho a. Entonces, un ejemplo claro que podríamos implementar es cuando creo que cuando estaba el gobierno de Peña Nieto, se implementó la de la ley energética, si no mal me equivoco, la reforma energética, perdón, que es cuando ya las empresas extranjeras podían tener una mayor explotación de recursos naturales en el país. Entonces va de la mano con este ejemplo que podría poner. Después aquí abajo puse el permiso, el acto administrativo por el cual una persona física o moral puede llevar a cabo una actividad productiva o comercial por un tiempo definido o indefinido. Acá es de que, por ejemplo, en este caso, se puede llevar a cabo una actividad productiva o comercial. Aquí lo remarqué, o bueno, lo puse en negritas porque sí tiene mucho que ver, ya que es más con un fin, no es algo personal, sino es con un fin ya más, ¿cómo mencionar? Profesional.
y no tiene en sí una fecha, puede ser definido o indefinido, en este caso puede tener una fecha límite o no puede tener una, o sea, puede ser ilimitada, entonces va dependiendo mucho de cómo sea. Después tenemos el permiso, que diga la licencia, que es la autorización para que una persona lleve a cabo una actividad personalizada y que no puede ser sustituida por otra. Por ejemplo, nosotros podemos obtener una licencia, pero no la podemos ceder a otra persona. Entonces, esa es una licencia en la que se autoriza que es una actividad personalizada que nosotros estamos haciendo bajo nuestras consecuencias, bajo nuestra propia mano. Entonces, realiza esa actividad, pero en este caso, si se obtiene una licencia, no se puede ceder a otra persona como si fuera algo normal, ya que esta viene ya con nuestros datos, con toda nuestra información. Entonces, no es algo que se pueda ceder. Y ya después, ya mencioné que no es renovable. Entonces, la otra tengo entendido que sí es renovable, pero la licencia, que la otra no es renovable, pero la licencia sí es renovable. Me confundí, una disculpa. Después tengo que restringen la esfera jurídica del particular. Este es el punto B, que son aquellos actos administrativos que imponen restricciones o sanciones a los particulares. Por ejemplo, multas, la revocación de los permisos o licencias a un particular y la expropiación de un bien. Ya esto no es tan sencillo o bueno, muy complicado de entenderlo, solamente son actos que se imponen, son sanciones que impone el Estado por algo que hagas un acto indebido o algo ilegal. Después tenemos el punto C, que solo constatan una situación jurídica o una situación de hecho. Se refiere a toda la materia publicada en el DOF, como decretos, acuerdos, resoluciones administrativas, reglamentos y constatan una situación de derecho. Aquí es más en el ámbito administrativo, no solamente en un ámbito más de derecho o algo más como actos ilegales, sino más gubernamental. Puede decirse que más gubernamental. Entonces, siguiendo de este tema, tenemos los elementos y requisitos de validez del acto administrativo. Tenemos el elemento subjetivo, que es la existencia de un órgano junto con su titular, que sean legítimos, accediendo al cargo conforme a la ley. Acá podemos explicarlo de que como el órgano y junto con su titular, o en este caso la persona encargada del órgano, ya sea una secretaría, tienen que estar legítimos, o sea, en este caso tienen que ser aprobados, bueno, eh, ¿cómo lo diría? Reconocidos de una manera legal por bajo la Constitución, conforme a la ley. No tiene que haber alguna de que, pues hice tranza en algo y es algo que no es algo legal. Entonces, bajo esto, estas dos cosas tienen que ser bajo algo legítimo y ya con esto, pues no tiene tanta ciencia. Después tenemos el elemento objetivo, que es la competencia precisa que debe haber entre un órgano junto con su titular, tener bases en la materia. Cuando hablamos de la competencia, es que el titular tiene que tener un conocimiento, bueno, en este caso, tener el conocimiento adecuado y necesario de qué es lo que está manejando, o en este caso el órgano encargado que está manejando. Si la persona no sé, digamos que tiene una experiencia en algo ambiental, podría tener algo con la Secretaría de Medio Ambiente, que es lo más obvio y relacionado. Entonces, no, esa persona que tiene una competencia más ambiental no tendrá por qué tener o estar bajo un aspecto más de un órgano como que, no sé, de transportes o de salud, por así decirlo, que no está bajo su competencia, que no le compete, no está en el mismo canal, no concuerda con lo que estudió, con lo que se formalizó. Entonces, a esto se refiere de que un titular tiene que tener la misma competencia a lo que está en su órgano. Después tenemos el objeto, que es el punto C, que es el acto administrativo, es lo que se busca lograr con él, es decir, su efecto práctico o resultado. Para ser válido debe cumplir con la ley y ciertos requisitos y en algunos casos la autoridad tiene margen de decisión sobre si lo concede o no. Ejemplo, si me autorizan una licencia de construcción, el objeto es que me están permitiendo construir de una manera legal. Acá es como por así decirlo, como una razón de que, ok,
me gustaría construir alguna casa, algún departamento. Entonces, si me autorizan la licencia es porque es por un fin de que, ok, estás capacitado, tienes todos los recursos necesarios. Entonces, el objeto es de que me lo están permitiendo porque pues ven que es algo legítimo, es algo legal, no estoy haciendo un acto de corrupción o un acto ilegal, entonces todo está bajo la ley. Después tenemos la causa y motivo, que es de un acto administrativo en relación entre la ley y la situación real en la que se aplica. Un acto solo es válido si su causa se ajusta a la norma. Ejemplo, si presento para mi examen de conducir y me dan la licencia, la causa es que cumplí con todos los requisitos, así como lo marca la norma. Por ejemplo, si la norma me está diciendo que necesito estos requisitos para hacer un cierto trámite o pasar algún tipo de nota, si es que yo lo llego a acreditar, es porque realmente cumplí con todo eso. Entonces, solamente es la causa del por qué, porque así sucedió, porque cumplí con todo lo que se presentó, con todo lo que me propuso. Entonces, yo cumplí con eso y se finalizó de una manera exitosa. Después tenemos la forma. El acto administrativo debe hacerse por escrito y no puede expresarse de otra manera para que pueda producir efectos. Me gusta explicarlo de que, por ejemplo, todo tiene que estar por papelito, así me gusta decirlo, todo tiene que ser por papelito. Nunca es bueno hacer algo, por así decirlo, por palabra o no sé, por mano, cosas parecidas, porque al final no es algo, no dirá que muy tan bueno. Entonces, si en caso de que llegara a suceder algo que te involucre alguna, no sé qué ejemplo poner, un acto de corrupción o que haya un desvío de fondos y no tengas algo que compruebe de que tú estuviste de que libre de eso y dices, no, pues, o sea, con qué defenderte, entonces no tendría coherencia porque al final necesitas un papel que compruebe de que tú estás libre de todo eso, de que tú sabes lo que firmaste, tú sabes a lo que tú te metiste, entonces es necesario tener por escrito todo lo que tengas en mente para, no sé, algún proyecto, algo que tengas, incluso al comprar una casa tienes que saber que estás firmando. No solamente lo podemos ver de un ámbito político o verlo de que, ok, no sé, algo, no se necesita saber de política para entender de que se necesita un papel para poder establecer todo en tiempo y forma o establecido en una estructura normal. Después tenemos el fin, que es el elemento más importante. Los anteriores son la parte formal, que se debe revestir el acto administrativo, el cual se concreta legítimamente o logrando el fin de la ley. O sea, con todo lo que anteriormente habíamos mencionado, ya se junta todo esto y crea por fin todo, como que el acto administrativo, toda la estructura de. Después tenemos el siguiente tema, que son los efectos jurídicos propios del acto administrativo. Tenemos las clases de efectos jurídicos. A partir del acto administrativo se puede crear, modificar o extinguir una situación jurídica concreta que crea derechos y obligaciones entre la autoridad administrativa y el destinatario del acto administrativo. Por ejemplo, podemos aplicar lo de las leyes, que justamente se pueden crear, modificar o extinguir en caso de que ya no funcionen, como bien lo habíamos visto en las clases pasadas con lo de los órganos de que no, pues centralizados, descentralizados, etcétera. Solamente que hay unos que se pueden crear, modificar o extinguir, ya cuando el gobierno ve que no tiene una funcionalidad dentro del territorio nacional. Después, aquí menciona de que tiene una obligación entre la autoridad administrativa, por ejemplo, algún secretario de gobierno, la misma presidenta, no sé, el gobernador, etcétera, junto con el destinado del acto administrativo, que podría ser, no sé, algún ciudadano o un particular. Después, las situaciones jurídicas creadas por un acto administrativo son aplicables para todos por igual. Sin embargo, si llega a perjudicar a una tercera persona de manera directa o indirecta, tiene el derecho de presentar una reclamación con base a ello. Y es que conforme a lo que yo pude leer en el libro, si hay una tercera persona, por ejemplo, a lo que se refiere con tercera persona es de que si hay algún individuo que no está tan convencido o ve que está perjudicándole
alguna parte de cierta ley o algo que se haya implementado, la persona tiene el derecho de reclamar esa como que esa, se me fue, ese pensamiento, expresarlo de una manera de que, ok, no me convence lo que están haciendo, entonces tiene todo el derecho del mundo de presentarlo, aunque después tenemos el siguiente texto que dice, siguiendo de esto, un acto administrativo seguirá siendo válido hasta que se demuestre una prueba contraria. O sea, aquí menciona de que, por ejemplo, si el vecino no le convenció una ley que se formuló, em, y no tiene las pruebas suficientes para ver que realmente está afectándole, entonces el acto va a seguir siendo válido hasta que ese vecino demuestre de que, mira, ¿sabes qué? Me está dañando y no estás funcionando. Si el vecino no demuestra que eso le está perjudicando de una manera directa o indirecta, el acto administrativo va a seguir funcionando tal y como está. A caso de que se demuestre lo contrario, ahí es cuando ya por fin se mostrará como un acto inválido. Y ya después tenemos, seguirá siendo válida hasta que se muestre la prueba contraria y se declare inválida, ahorita como habíamos mencionado, como lo dicta el artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Los derechos y obligaciones que nacen como consecuencia de la emisión de un acto administrativo pueden ser de carácter o contenido personal o de carácter de contenido patrimonial. Y aquí va mucho de las razones, de que, por ejemplo, no sé, va dependiendo mucho de las razones de si un acto administrativo te está afectando, ya sea de una manera personal, de una manera más laboral o etcétera. Entonces, aquí es donde puedes presentar tu queja de que no estás tan convencido con este tipo de cosas y ya. Después tenemos la ejecución del acto administrativo, que tenemos como primer punto la facultad de la autoridad administrativa para hacer cumplir sus actos. Cuando un acto administrativo ya no puede ser reclamado o de plano ya no se puede hacer algo al respecto, la autoridad puede tomar acción sobre ello y hacer lo que le convenga para cobrar lo que se debe. Por ejemplo, si este tipo de quejas ya digamos, el vecino ya no tiene una prueba suficiente, ya digamos, como que se rindió de que, mira, ¿sabes qué? Ya estoy harto, ya estoy cansado, ya no tengo pruebas, no sé cómo ganarles, ya de plano todo esto seguirá siendo válido, entonces la autoridad correspondiente puede tomar acción sobre esto y hacer lo que le plazca, bueno, lo que le convenga más bien, y cobrar lo que se debe. En este caso, si lo llevó a juicio, pues ya con esto puede como equilibrarlo o desquitarse con esto. Entonces, ya si la persona no tiene un poder o no tiene algo con que confrontar, ya la autoridad tiene todo el derecho de que, mira, ¿sabes qué? Como tú ya no hiciste nada, yo lo tomo y ya esto está bajo este dominio mío, que en este caso es el Estado, ya todo eso le pertenece al Estado y ya es algo que tú puedes hacer más por ello. Después tenemos la ejecución del acto administrativo, que son las formas de extinción normales y ordinarias son las que se producen de manera automática según lo que ya está previsto en la ley o en el acto administrativo mismo. Esto incluye la expiración de un plazo, la finalización del objetivo y la consecución del fin para el que se creó este acto, que son de manera práctica de que, por ejemplo, ya desde que se tiene la idea de alguna, no sé, de algún administrativo, hasta se ve planteado de que, ok, la tengo en la mente, todo va planeando conforme a lo que vas pensando de que, mira, me surgió no sé, formular alguna norma, por así decirlo. Entonces vas siguiendo de que desarrollarla poco a poco y vas siguiendo los pasos hasta su proceso de finalización. Después tenemos las formas de extinción anormales y extraordinarias. Estas no están previstas desde el nacimiento mismo del acto, sino que surgen con posterioridad de manera imprevisible. Por ejemplo, en la renuncia del interesado. Esta es la opuesta a la otra. Por ejemplo, vimos que la otra es tan tal para cual de que ordenadito desde que lo planean en tiempo y forma, desde su creación, de cómo van a implementar una norma, una ley, etcétera,
hasta cómo la van a finalizar, hasta en qué fecha incluso. Esto es todo lo opuesto y es que son actos que no están previstos, salen de la nada, no están en nuestros planes, entonces es lo opuesto a lo anterior. Y aquí mencionando, por ejemplo, la renuncia del interesado, de alguna persona que no queda en nuestras manos, entonces tienes que implementar otras medidas sobre qué pasará tras esto si no fue algo que tuviéramos planeado. Entonces, después de esto tenemos la revocación, que el acto administrativo puede extinguirse si el particular no cumple con los requisitos establecidos para mantenerlo vigente, como no cumplir con las obligaciones previstas en la ley o no solicitar una prórroga cuando sea necesario. Acá ya es más, un poco siento yo más irresponsabilidad. Entonces, porque prácticamente si el particular o la persona no cumple con estos requisitos para mantener vigente todo este plazo o cierta necesidad que tenga, perdón, si no tiene o no cumple con esto, pues no es como que se pueda hacer tanto o el gobierno te pueda ayudar con algo si tú no pones de tu parte. Entonces, tras no cumplir con estas obligaciones que son previstas en la ley, no es como que se pueda hacer mucho. Después tenemos el vencimiento del término de vigencia del acto. El acto administrativo normalmente tiene una vigencia. Llegando al plazo de la misma ley, prevé la posibilidad de que se pueda prorrogar. Pero hay actos administrativos que son de plazo indeterminado. Aquí va dependiendo mucho también el tipo de ley, va mucho relacionado el si concuerda o no, de que, por ejemplo, hay algunos actos administrativos que menciona tienen una vigencia y hay otros que de plano no tienen una vigencia predeterminada. Entonces, aquí prácticamente menciona de que en algunos casos se puede haber la excepción de que se puede prorrogar algún acto administrativo, pero hay algunos actos que de plano no. Entonces, va dependiendo mucho de la situación. Después tenemos el agotamiento del objeto del acto administrativo, que es un acto instantáneo, es un acto de que se cumple de manera inmediata y se extingue cuando se realiza. No tiene efectos continuos ni puede ser revocado una vez hecho, a diferencia de los actos que tienen efectos a largo tiempo. Aquí es todo lo opuesto a los actos, aquí menciona que son de largo plazo. Este no, este es un acto que ya cuando se implementa ya se extingue, ya se realizó, ya no hay mucho que hacer, ya tuvo sus efectos, es como dejarlo pasar, no tiene por qué ser otra vez renovado, ser revocado, si ya se hizo, ya se implementó, no tiene por qué haber una sucesión de esto. Después, em, tenemos la renuncia de su titular. Sí, ok. Ah, la renuncia de su titular. El administrado puede renunciar a los derechos derivados del acto administrativo siempre y cuando su renuncia no cause un perjuicio a terceros. Acá la persona encargada puede renunciar a todos sus derechos, por ejemplo, o en este caso a su labor, perdón, del acto administrativo. Una disculpa. En el acto administrativo, pero sin que involucre a terceras personas. Por ejemplo, no sé si, si hubo un caso de un presidente que solamente duró un corto periodo y fue justamente el presidente que menos duró en su sexenio. Entonces tiene mucho que ver porque si ya conllevas una responsabilidad grande en tener ciertas, como que ya un poco más de seriedad en ese puesto, literalmente te llevas entre las patas todas las personas que votan por ti, toda una nación, literalmente. Entonces, se supone que esto recalca que si hay algún administrado o un encargado, si ya quiere renunciar a todo lo que tiene, a sus derechos, a su trabajo, etcétera, si va a renunciar a todo eso, no tiene que afectar a terceras personas conforme a su decisión tomada. Entonces, después tenemos la nulidad y la anonabilidad del acto administrativo. La nulidad es cuando un acto administrativo es inválido porque tiene un error grave o porque se va en contra de la ley. Si es un acto nulo, se elimina como si nunca hubiera existido. Aquí se me hace algo muy, muy raro
porque pues realmente no debería de tomarse así como que a la ligera de que, ok, no me funcionó este acto, lo voto y ya, como si no hubiera pasado. Porque no sé si pueda sorprenderme de que capaz había actos que posiblemente pudieran haber funcionado o no sabemos. Sí, sí. Entonces me da un poco de pánico porque tienen el poder de eliminar cierto tipo de cosas, ya sea actos o normas o así. Entonces hay cosas como que muy raras o turbias. Entonces, no sé, ideas, ¿verdad? Después, ok, mencionando esto, volviendo al tema, es que sí, hay, siento yo que es un poco más, o viéndolo más objetivamente, eh, lo veo más como en el segundo punto de que porque va en contra de la ley, hay muchas cosas o muchos actos que van en contra de la ley. Entonces, si van en contra de la ley, este tipo de actos se eliminan, aunque primeramente, ¿por qué tendría que haber un acto que va en contra de la ley? Eso es como que algo muy curioso porque no sé si debería de, o por qué se supone que nuestros gobernantes tendrán que tener ideas en contra de, pero eso es lo que sí me deja mucho pensando el por qué. Después tenemos la anulabilidad, que es un acto declarado anulable que se considera válido, gozará de presunción de legitimidad y ejecutividad y será subvenzable por los órganos administrativos mediante el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para la plena validez y eficacia del mismo. En pocas palabras, aquí puse, son actos que pueden ser inválidos, pero pueden ser corregidos a tiempo para seguir con la normalidad o en este caso seguir siendo vigentes. Después tenemos, ya casi acabamos, con la eficacia del acto administrativo y su procedimiento. El artículo 8 dispone del acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional. Según sea el caso, el artículo 9 establece que un acto administrativo válido solo empieza a aplicarse cuando la persona interesada recibe una notificación oficial. Ok, vámonos por partes. El artículo 8 menciona que anteriormente, como ya habíamos dicho, un acto administrativo será válido hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ahorita que ya tenemos esta idea fresca de que si hay un acto administrativo que posiblemente sea inválido, no se va a declarar inválido hasta que haya pruebas suficientes para ser declarada inválida. Después tenemos el artículo 9 que establece que un acto administrativo válido solo empieza a aplicarse cuando una persona interesada recibe una notificación oficial. Acá aclarando que, por ejemplo, me llega una notificación de algo que yo haya hecho, algo que haya presentado, alguna denuncia, etcétera, contra una ley que yo no estoy conforme. Entonces, em, digamos que, por ejemplo, ahí es como cuando yo recibo esa notificación de que, no sé, se va a hacer válida mi opinión o no se va a hacer válida, va dependiendo mucho, se va a notificar a la persona de que, mira, ¿sabes qué? No se hizo válida o lo contrario, no se pudo implementar y va a seguir siendo válida o, o ya no se va a aplicar o etcétera. Entonces, como que van viéndolos de dos puntos, como puede ser inválida, puede ser válida, se le notifica a la persona para empezar perdón, empezarla a aplicar, ya sea de que no me funciona, la quito y ya aplica de que ya todo sigue, pero sin esa, o si no, también lo contrario de que sigue siendo vigente porque no hay pruebas suficientes para ello, sigue siendo válido y se aplica. Todo continúa como algo normal y ya, sin alguna consecuencia vigente después. Después tenemos, conforme al artículo 14, el procedimiento administrativo puede iniciarse de oficio o a petición de parte interesada. Primeramente, el procedimiento tiene que presentarse, aquí menciona, por un oficio o por alguna petición de alguna persona o algún particular en sí, de que, digamos, tiene alguna inconformidad, algo, no sé, algún requerimiento que tengan en mente, podrá decirse.
de que tiene que ser a fuerzas alguna petición, un oficio, de que se necesite esa ayuda de la ciudadanía para mejorar ese tipo de temas. Después, el artículo 15 señala los requisitos formales que deben contener los escritos que se presenten ante los órganos de la administración, incluyendo el acreditamiento de la personalidad del provemente. En tanto, el artículo 15A se refiere a los anexos que se deben acompañar al escrito que se trate. Y por último, tenemos la argumentación jurídica, que es el proceso mediante las cuales las autoridades justifican sus decisiones en base en normas, principios y precedentes legales. Es decir, es la forma en la que el gobierno explica y fundamenta los actos administrativos para que sean válidos, legítimos y justos. En pocas palabras, pues se justifican las cosas de que, no, pues, ¿por qué hice esto? Porque sí, porque puedo. Posiblemente, obviamente no así, pero me lo imagino en mi mente, entonces posiblemente pueda suceder y no duden que suceda. Entonces, sí, literalmente, eh, obviamente hay cosas que sí se justifican con base a normas y principios y precedentes legales, pero a veces hay que ser realistas. Hay decisiones que se toman porque realmente a ellos les beneficia o porque ellos, porque simplemente porque quieren y porque pueden, y no siempre viendo el beneficio de la población, sino a veces viendo sus beneficios propios. Entonces hay que verlo de una manera más realista y no irrealista, de que ay, si el poder judicial o el sistema del país está de lo más bonito, porque claramente no lo está, sino lo podemos ver en cómo incluso los mismos senadores o diputados pueden recibir una cantidad grande, incluso sobrepasan pueden sobrepasar, y se sabe, sobrepasan el presupuesto, incluso su salario puede pasar el salario del mismo presidente. Entonces, digamos que como que algún criterio o tienen esa libertad de tener esas decisiones que si realmente se les place o si quieren pueden argumentar o justificar con lo que sea, pero pues ya viéndolo de algo más utópico, posiblemente desde lo que debería hacer o lo que debe de ser, es esto. Y ya, por último, mi conclusión ya sería dando mi punto de vista. Hay ciertas cosas que en las que no digo que solo se actúa bajo una conveniencia en si me funciona o no, como ya había mencionado. Al final una persona tiene el poder de decidir lo que es válido o no lo es. Y ese riesgo que pues es un acto inválido, lo que no lo toman como debería de ser. Aquí es como que más, porque anteriormente ya había dado mis puntos de vista, pero eso es todo, todo mi trabajo. Y muchas gracias por escuchar. Y hasta luego. Muchas gracias. Chao.